Capítulo 6. Las gentes de la comarca y los viajeros que suben o bajan por la garganta del Vulcano no conocen más que el aspecto exterior del castillo de los Cárpatos. A la respetuosa distancia en que el temor detenía a los más valientes de la aldea de Verst y de las cercanías, solo ofrece a la vista un enorme montón de piedras que se pueden tomar por ruinas. Mas en su interior, ¿estaba el castillo tan desmantelado como era de suponer? No, y al abrigo de sus sólidos muros, en las construcciones que quedaban intactas, la vieja fortaleza feudal aún podía alojar toda una guarnición. Amplias salas abovedadas, cuevas profundas, múltiples corredores, patios cuyo piso desaparecía bajo las altas hierbas, reducidos subterráneos a los que no llegaba nunca la luz del día, estrechas escaleras abiertas en los espesos muros, casamatas alumbradas por las troneras de la muralla, torreón central de 3 pisos, con departamentos habitables, coronado de almenada plataforma, todo rodeado de un laberinto de galerías que subían a la terraza de los baluartes y bajaban hasta los cimientos. Aquí y allá algunas cisternas donde se recogían las aguas pluviales, cuyo sobrante corría al torrente del Niad. Largos túneles, en fin, no obstruidos como se suponía, sino que daban acceso al camino de la garganta del Vulcano. Tal era el conjunto del castillo de los Cárpatos, cuyo plano arquitectónico ofrecía un sistema tan complicado como los laberintos del Porcena, Lemnos o Creta. Así como la pasión hacia la hija de Minos atrajo a Tesco, así la pasión más intensa e irresistible atraía al conde por entre los infinitos obstáculos del castillo. Pero, ¿encontraría el hilo de Ariadna que guiaba al héroe griego? Franz no había tenido más que un pensamiento: penetrar en aquel recinto, y allí estaba. ¿Acaso debía de haberse hecho esta reflexión? Por ventura el puente levadizo, levantado hasta aquel día, ¿había sido echado expresamente para que él pasase? ¿No debía causarle inquietud el que la poterna se hubiese vuelto a cerrar tras él? En nada de esto pensaba. Al fin, en aquel castillo, donde Rodolfo Gortz retenía a la Stilla y sacrificaría su vida por llegar hasta ella. La galería en la que Franz se había lanzado era ancha, de alta y aplanada bóveda. La completa oscuridad que allí reinaba y su desigual enlosado no permitían andar con pie seguro. Franz se aproximó a la pared de la izquierda y la siguió, apoyándose sobre el revestido salitroso que se descombraba bajo su mano. No se oía más ruido que el de los pasos del joven, que producían ligeras resonancias. Una corriente de aire tibio, con ese olor particular de los sitios inhabitados desde muy antiguo, le dio en la espalda, cual si fuera atraída por el otro lado de la galería. Después de haber pasado un pilar de piedra que formaba el ángulo izquierdo, Franz se encontró en la entrada del otro corredor aún más estrecho. Con solo extender los brazos se tocaba el revestimiento del muro. Así fue avanzando, el cuerpo inclinado, tanteando con pies y manos y tratando de reconocer si aquella galería seguía una dirección rectilínea. Después de haber dado la vuelta al pilar del ángulo como unos 200 pasos, comprendió Franz que la galería torcía hacia la izquierda para tomar 50 pasos más allá, una dirección completamente contraria. Aquel pasadizo volvía hacia la muralla del castillo o conducía al pie del torreón. Franz trató de acelerar su marcha, pero a cada instante se veía precisado a detenerse, ya por tropezar en algún obstáculo del suelo, ya por un ángulo brusco que modificaba su dirección. De vez en cuando encontraba galerías laterales, mas todo aquello estaba oscuro, insondable, y en vano trataba el joven de orientarse en aquel laberinto, verdadero trabajo de topos. Muchas veces tuvo que desandar lo andado, y su mayor temor consistía en que hubiese alguna trampa mal cerrada que cediese bajo su pie, precipitándole al fondo de una mazmorra de la que le fuera imposible salir. Así que si daba en alguna superficie que sonaba a hueco, se sostenía contra los muros,
pero avanzando siempre con un afán que no le dejaba reflexionar. Sin embargo, puesto que hasta entonces Franz no había subido ni bajado, indudablemente era esto debido a que se encontraba aún al nivel de los patios interiores, distribuidos entre las diversas edificaciones, y era posible que aquel corredor terminase en el torreón central, en el arranque mismo de la escalera. Indudablemente debía existir un medio de comunicación más directo entre la Poterna y las edificaciones. En efecto, en el tiempo en que la familia de Kortz habitaba el castillo, no era necesario internarse por entre aquellos pasadizos. Una segunda puerta frente a la Poterna y al fin de la primera galería daba entrada a la plaza de armas, en medio de la que se alzaba el torreón, mas ahora estaba condenada y ni aún pudo reconocerla Franz. Después de una hora, el conde iba ya al azar de las revueltas escuchando atentamente por si oía algún ruido lejano, y sin atreverse a gritar aquel nombre de la Stilla que los ecos hubieran podido llevar hasta el torreón. No se desanimaba, iría hasta que le faltasen las fuerzas, hasta que un infranqueable obstáculo le obligase a detenerse. Sin embargo, sin que se diese cuenta de ello, Franz estaba extenuado. No había comido nada desde su salida de Wurst, sentía hambre y sed. Su paso era incierto, sus piernas flaqueaban, en aquel aire húmedo y tibio que atravesaba su ropa, su respiración era anhelante, su corazón latía precipitadamente. Serían las 9 cuando Franz, al adelantar el pie izquierdo, no encontró terreno, bajóse y su mano tocó un escalón, después otro que descendía. Aquella escalera bajaba a los cimientos, ¿y acaso no tenía salida? Franz no dudó en bajar por ella contando los escalones que descendían en dirección oblicua al corredor. Así bajó 77 escalones hasta el nivel del otro segundo pasadizo, que se perdía en múltiples y sombrías revueltas. Anduvo media hora y acababa de detenerse exánime por la fatiga, cuando a algunos centenares de pasos más adelante de él apareció un punto luminoso. ¿De dónde provenía aquella luz? ¿Era acaso algún fenómeno natural? ¿El hidrógeno de un fuego fatuo inflamado en aquella profundidad? ¿O tal vez una linterna llevada por alguno de los habitantes del castillo? ¿Será ella?, murmuró Franz, recordando que cuando él se había perdido entre las rocas, también había aparecido otra luz como indicándole la entrada del castillo. Y si era la Stilla la que le había mostrado desde el torreón aquella luz, ¿no podía ser también la Stilla la que con igual medio pretendía guiarle ahora por aquel subterráneo laberinto? Apenas dueño de sí, Franz se encorvó y miró sin moverse. Una claridad difusa, más bien que punto luminoso, parecía llenar una especie de hipogeo a la extremidad del pasadizo. Apresurar su marcha casi arrastrándose, porque sus piernas apenas podían sostenerle, fue lo que hizo Franz, y después de haber pasado por una estrecha abertura, cayó en una cripta. Hallábase ésta en buen estado de conservación. Su altura venía a ser de unos 12 pies. Estaba dispuesta en forma circular, en un diámetro poco más o menos igual. Los arcos de la bóveda, que arrancaban de los capiteles de 8 ventrudos pilares, se reunían en un garfio, del que pendían una bomba de vidrio con una luz amarillenta. Frente a la puerta abierta entre los 2 pilares, había otra cerrada entonces, cuyos gruesos clavos de enmohecidas cabezas indicaban el sitio de los cerrojos. Franz se levantó, se arrastró hasta aquella segunda puerta, procurando abrirla. Fueron inútiles sus esfuerzos. En la cripta había algunos viejos muebles, aquí una cama, o más bien un camastro de encina, sobre el cual había ropas de cama, allá un escabel de torcidos pies y una mesa sujeta al muro con clavos de hierro, y en ella varios utensilios, entre ellos una vasija con agua, un plato conteniendo cazafiambre, un pedazo de pan semejante a galleta. En un rincón murmuraba una especie de fuentecilla, alimentada por un hilito de agua que salía por un agujero hecho en la base de uno de los pilares. Todo aquello,
no indicaba que allí se esperaba a alguien, fuese huésped o prisionero? ¿Era Franz el prisionero atraído astutamente al castillo? En medio de aquella confusión de ideas, no pensó en esto Franz de Telek. Rendido de cansancio y desfallecido, arrojóse sobre los alimentos allí puestos y apagó su sed con el contenido de la vasija. Después dejóse caer sobre aquel camastro donde podría recuperar sus perdidas fuerzas. Cuando trató de coordinar sus pensamientos, parecióle que se escapaba su razón, cual agua que tratase de coger con la mano. ¿Debía esperar el nuevo día para continuar sus pesquisas? ¿Tan débil se hallaba su voluntad que no fuese dueño de sus actos? No, se dijo, no esperaré. Al Torreón. Es preciso que llegue al Torreón esta misma noche. De pronto, la luz encerrada en la bomba del lecho se extinguió y quedóse la cripta sumergida en las tinieblas. Quiso Franz levantarse, mas no pudo, y su pensamiento le adormeció. Paróse bruscamente como las agujas de un reloj roto. Aquel sueño que tuvo fue un sueño extraño, o más bien un abrumador letargo, un anonadamiento del ser que no provenía del alma. ¿Cuánto duró este letargo? Fue lo que no pudo saber Franz al despertar. Su reloj se había parado. De nuevo la cripta se hallaba iluminada con luz artificial. Franz se echó fuera del lecho. Dio algunos pasos hacia la primera puerta, que seguía abierta. Fue hacia la segunda, que seguía cerrada. Procuró darse cuenta de todo aquello y reflexionar, mas no fue esto sin trabajo, que si su cuerpo se estaba repuesto, en cambio su cerebro parecía vacío y pesadísimo. ¿Cuánto tiempo habré dormido?, se preguntó. ¿Será de día o de noche? En la cripta todo estaba igual, excepto la luz encendida otra vez, los alimentos renovados y la vasija llena de agua clara. Alguien había entrado mientras él dormía en su terrible letargo. ¿Quién sabía que él estaba en aquellas profundidades? ¿Era también prisionero del barón de Gortz? Pero esto era imposible. Huiría, puesto que podía hacerlo, encontraría la galería por donde entró y ya en la poterna saldría del castillo. ¿Salir? Y entonces recordó que la poterna se cerró tras él. Bien, ya buscaría el medio de llegar al muro y por una brecha de la muralla se deslizaría. Era preciso que saliese de allí a cualquier precio antes de 1 hora. Pero renunciaba a ver a Stilla. ¿Se iría de allí sin llevársela? Sí, y lo que él no pudiese hacer solo, lo haría con los agentes que Rotzko llevaría de Karlsburg a Werst. Se daría un asalto al castillo y todo se registraría desde los cimientos hasta las chimeneas. Y enseguida trató de poner en práctica su resolución. Se levantó y dirigióse al corredor por donde había llegado, cuando una especie de susurro se produjo detrás de la segunda puerta de la cripta. Aquello eran pasos, sí, pasos que se acercaban lentamente. Púsose a escuchar. Pegando el oído a la puerta, contuvo la respiración. Los pasos parecían sonar a intervalos regulares, como si subiesen de un escalón a otro. Era, pues, indudable que allí había otra escalera que ponía en comunicación la cripta con los patios interiores del castillo. Franz procuró apercibirse, desenvainó el cuchillo que a la cintura llevaba y le empuñó con fuerza. Si por acaso el que entraba era un criado del barón, se arrojaría sobre él, le arrancaría las llaves y le dejaría fuera de combate para que no le siguiera después, y lanzándose por la nueva salida, intentaría llegar al torreón. Si entraba el mismo varón, él le reconocería, aunque solo le vio una vez, la noche de la supuesta muerte de Stilla. Si era el barón de Gortz, le mataría sin piedad. Los pasos se habían detenido en el rellano, junto a la puerta. Franz, sin moverse, esperaba que la puerta se abriese, pero no se abrió. De allí, a un instante, una voz de dulzura infinita llegó a sus oídos. La voz de Stilla. Sí, sí, un poco apagada, pero era la misma.
No había perdido sus deliciosos encantos, aquellas sus modulaciones acariciadoras. Sí, sí, aquella voz salía de la garganta de la Stilla. De aquella garganta maravillosa que parecía haber muerto con la artista. Y la Stilla repetía la sentida melodía, aquel suavísimo canto que oyó entre sueños en la hostería de Jonás. Nel giardino di mille fiori, andiamo mio cuore. Aquella deliciosa música penetraba en las profundidades de su alma, la aspiraba, la bebía como un delicioso licor, en tanto que la Stilla, como invitándole a seguirla, repetía: «Andiamo mio cuore, andiamo». Y la puerta no se abría para dejarle paso. No podía llegar hasta ella, estrecharla entre sus brazos, llevársela fuera del castillo. «Stilla, Stilla mía», exclamaba, y se arrojó sobre la puerta, que resistió a su desesperado esfuerzo. Parecía irse apagando la voz, alejándose los pasos. Franz, arrodillado, trataba de mover la puerta y se desgarraba las manos con el herraje. Llamaba con voz desesperada a la Stilla, cuyo canto comenzaba a perderse a lo lejos. Entonces una idea cruzó por su frente como un relámpago. «¡Loca!», exclamó. «¡Está loca! No me ha reconocido. Está loca, sí, no me ha respondido. Encerrada aquí hace 5 años en poder de ese hombre. Pobre Stilla mía. Loca, loca». Franz se levantó con los ojos extraviados, el ademán descompuesto, la cabeza como un volcán. «Yo también. Sí, mi razón escapa. Se va. Sí, loco, loco como ella», repetía. Iba y venía por la cripta con saltos de fiera enjaulada. «No, no», dijo, «que no me vuelva loco. Necesito salir de aquí, y saldré». Y se lanzó sobre la otra puerta, pero acababa de cerrarse silenciosamente. Franz no lo había notado, escuchando la voz de Stilla. Ya no estaba prisionero en el castillo únicamente, estaba prisionero en la cripta también. Capítulo 7. Franz quedó aterrado. Sus temores respecto a la pérdida de sus facultades intelectuales para apreciar su situación íbanse realizando. El único sentimiento que persistía en él era el recuerdo de la Stilla, la impresión de aquel canto que acababa de oír y que ya no repercutían los ecos de la sombría cripta. ¿Había, pues, sido juguete de una ilusión? No, y 1000 veces no. Era a la Stilla a quien acababa de oír, y a la Stilla era a quien había visto sobre el baluarte del castillo. Entonces volvió a él la idea de que estaba loca, y aquel horrible golpe le hirió como si acabara de perderla por segunda vez. «Sí, loca, loca», repetía, «puesto que no ha reconocido mi voz ni me ha respondido». Y era aquello tan verosímil. Ah, si él pudiese arrancarla de aquel castillo y llevársela al de Crajova, consagrarse por entero a ella, entonces sus cuidados y su amor le devolverían la razón. He aquí lo que Franz se decía en su espantoso delirio. Muchas horas transcurrieron antes de que hubiera podido tomar posesión de sí mismo. Entonces trató de razonar con calma y hacer luz en aquel caos que envolvía su pensamiento. «Preciso es que yo huya de aquí», se dijo. «¿Cómo? ¿Cuando vuelvan a abrir esta puerta?» «Sí. No es durante mi sueño cuando vienen a renovar mis provisiones, pues esperaré, fingiré dormir». Franz de Telek concibió entonces una sospecha. El agua de la vasija debía contener alguna sustancia soporífera. Aquel pesado sueño, el completo aniquilamiento que había sentido después de haber bebido aquella agua, pues bien, ya no la bebería, ni tampoco tocaría los alimentos que habían colocado sobre aquella mesa. No tardarían en entrar, y entonces, ¿quién sabía? ¿Salía el sol sobre el cenit en aquel momento o se iba hacia el horizonte? ¿Era de día o de noche? Se puso a escuchar para sorprender el ruido de alguna pisada que se aproximara a la una o a la otra puerta.
mas ningún ruido llegaba hasta él, y fue agarrándose a lo largo de las paredes de la cripta con la cabeza ardiente. La mirada extraviada, el ruido de la sangre que golpea sus sienes, la respiración anhelante en medio de aquella atmósfera viciada, y que apenas se renovaba por las junturas de las puertas. De pronto, al pasar por uno de los ángulos de la derecha, sintió en la cara un soplo de aire más fresco. ¿Qué abertura era aquella por la que entraba un poco de aire del exterior? Sí, allí había un paso que no había visto por las sombras del pilar. Franz, en un instante, se deslizó entre las dos paredes hacia donde venía la claridad de lo alto. Era un pequeño patio de unos 5 o 6 pies de ancho y cuyas murallas se elevaban unos 100 pies. Parecía el fondo de un pozo que servía de patio interior a aquella celda subterránea y por el que entraba un poco de aire y claridad. Franz vio que era de día. En lo alto del pozo se dibujaba un ángulo de luz oblicuamente proyectado al nivel del brocal. El sol debía hallarse a la mitad de su carrera, porque aquel ángulo luminoso tendía a estrecharse. Debían ser las 5 de la tarde. De allí la consecuencia de que el sueño de Franz debió prolongarse por lo menos 4 horas, y no dudó de que había sido provocado por una bebida soporífera. Ahora bien, como el joven conde y Rotzko habían salido de la aldea de Verst, la antevíspera 11 de junio, el día que estaba transcurriendo era el 13. Aunque aquel aire era húmedo, Franz le aspiró con delicia y se sintió un poco aliviado, pero pronto se desengañó de que no era posible una evasión por aquel tubo de piedra. Elevarse a lo largo de aquellas paredes que no presentaban saliente alguno era impracticable. Franz volvió al interior de la cripta, puesto que no podía huir más que por alguna de las 2 puertas, quiso reconocerlas. La primera puerta, o sea, por la que entró a la cripta, era muy sólida y de gran espesor, y debía ser sujeta exteriormente por fuertes cerrojos. Era, pues, inútil tratar de forzarla. La segunda puerta, o sea, aquella por la que se había oído la voz de la Stilla, parecía en peor estado, pues los tableros estaban podridos por algunas partes. No era, pues, imposible abrirse paso por aquel lado. Sí, por aquí, se dijo Franz, que había recobrado su sangre fría. No había tiempo que perder, porque era probable que entrasen en la cripta en cuanto le supusieran bajo el peso del narcótico. El trabajo marchó más aprisa de lo que podía esperar. El moho había carcomido la madera alrededor del herraje de los cerrojos. Con su cuchillo consiguió Franz quitar la parte circular, trabajando casi sin ruido, deteniéndose de cuando en cuando para prestar atención, a fin de asegurarse que no se oiría nada afuera. 3 horas después, los cerrojos estaban quitados y la puerta se abría. Franz volvió al fondo del patio para respirar un aire menos viciado. En aquel momento, el ángulo luminoso no se dibuja en el brocal del pozo, lo que robaba que el sol había traspuesto el Retzeyat. El patio estaba en la más completa oscuridad. Algunas estrellas brillaban en el óvalo del brocal y parecían verse por el tubo de un telescopio. Algunas nubecillas pasaban lentamente, empujadas por las brisas nocturnas, y el aspecto del cielo indicaba la presencia de la luna, que en el medio pleno aún había traspasado el horizonte de las montañas del este. Serían cerca de las 9. Franz entró en la cripta otra vez, tomó un poco de alimento y apagó su sed en el agua de la pila. Después de haber vertido la de la vasija, púsose el cuchillo al cinto, franqueó la puerta y la cerró tras sí. ¿Acaso ahora iba a encontrar a la desgraciada Stilla por aquellas galerías subterráneas? A esta idea su corazón latía precipitadamente. En cuanto dio algunos pasos, tropezó con un escalón. Como lo había pensado, allí empezaba una escalera. Subió contando los escalones. Había 70 en vez de los 77 que tuvo que bajar para llegar a la cripta, de forma que le faltaban unos 8 pies para que se encontrara al nivel del suelo. Siguió por el oscuro corredor, tanteando las paredes. Pasó media hora sin que se viera detenido ni por puerta ni por una reja, pero numerosos recodos le habían impedido reconocer su dirección
con relación a la muralla que estaba frente a la meseta de Orgal. Después de un breve descanso para tomar aliento, Franz continuó. Aquel corredor parecía interminable. De pronto, detúvole un obstáculo. Una pared de ladrillos. Tanteó por diversos sitios. No encontraba abertura alguna. Por aquella parte no había, pues, salida. No pudo contener un grito. Todas las esperanzas que había concebido se destrozaban ante aquel obstáculo. Sus piernas flaquearon y cayó en tierra junto a la pared. Mas he aquí que al nivel del suelo, la pared representaba una estrecha quebradura, cuyos destruidos ladrillos podían deshacerse con las manos. Por aquí, exclamó Franz, y comenzó a quitar los ladrillos uno a uno. Entonces se dejó oír al otro lado un ruido metálico. Franz se detuvo. El ruido no había cesado, y al mismo tiempo un rayo de luz penetraba por la hendidura. Franz miró. Aquella era la antigua capilla del castillo, reducida por el tiempo y el abandono a un estado ruinoso. Una bóveda medio deteriorada, algunos arcos aún se conservaban, arrancando de los torcidos pilares, 2 o 3 arcos de estilo ojival, amenazando ruina, ventanas de estilo gótico medio destruidas. Aquí y allá mármoles llenos de polvo, bajo los que dormía algún antepasado de los de Gortz. En el fondo un fragmento de altar, cuyo retablo mostraba aún las esculturas estropeadas, un resto del artesanado cubriendo el ábside y acaso destruido por los huracanes, y en fin, en la entrada del pórtico la campana de la que pendía una cuerda hasta el suelo, aquella campana que sonaba algunas veces, produciendo indecible espanto a las gentes de Verst, retardadas en su camino por la garganta del vulcano. En aquella capilla, desierta hacía tanto tiempo y expuesta a las inclemencias del tiempo, acababa de entrar un hombre. Llevaba en la mano un farol, cuya luz le daba en pleno rostro. Franz reconoció enseguida a aquel hombre. Era Orfanik, el excéntrico que acompañaba siempre al barón en sus peregrinaciones por Italia, aquel ente original que gesticulaba y hablaba solo por las calles. Aquel sabio ignorado, aquel inventor, siempre en persecución de alguna quimera, y que sin duda ponía sus intervenciones al servicio de Rodolfo de Gortz. Si Franz hubiera conservado alguna duda acerca de la presencia del barón en el castillo de los Cárpatos, aún después de la aparición del Estila, aquella duda se cambió en certeza, pues veía allí a Orfanik. ¿Qué iba a hacer aquel hombre en la ruinosa capilla a aquella hora de la noche? Franz trató de darse cuenta de ello, y he aquí lo que vio. Orfanik encorvóse y levantó varios cilindros de hierro unidos por un alambre, que se desarrollaba desde una bobina depositada en un rincón de la capilla. Era tal la atención que ponía aquel hombre en su trabajo que, aunque se hubiera aproximado al conde, no le hubiera visto Orfanik. Ah, si el hueso que Frank había empezado a hacer hubiese tenido el suficiente espacio para dejarle paso, hubiera entrado en la capilla, precipitándose sobre Orfanik, obligándole a que le condujera al torreón. Mas tal vez era una fortuna no poderlo hacer porque, aun en el caso de un feliz resultado en su tentativa, sin duda el barón de Gortz le hubiera hecho pagar con la vida los secretos que acababa de descubrir. En algunos momentos después de la entrada de Orfanik, penetró otro hombre en la capilla. Era el barón Rodolfo de Gortz. La inolvidable fisionomía de aquel personaje no había cambiado. Parecía no haber pasado un día por él. Era el mismo, con su cara pálida y larga que el farol alumbraba por completo, su cabello largo y gris echado hacia atrás, su mirada que centelleaba en sus hundidos ojos. Rodolfo de Gortz se aproximó para examinar el trabajo de Orfanik, y he aquí lo que en tono breve hablaron estos dos hombres. Capítulo 8. ¿El recorrido de la capilla está concluido, Orfanik? Ahora mismo lo he acabado. ¿Está preparado todo en las casamatas de los baluartes? Todo. ¿Están ahora los baluartes y la capilla en comunicación directa con el torreón? Lo están.
¿Y después que el aparato haya lanzado la corriente, tendremos tiempo de huir? Lo tendremos. ¿Has examinado si está libre el túnel que desemboca en la garganta del vulcano? Está libre. Hubo entonces algunos instantes de silencio, mientras que Orfanik, después de haber vuelto a coger su farol, proyectaba la claridad en el fondo de la capilla. «Ah, mi viejo castillo», exclamó el barón, «ya costará caro a los que quieran forzar tu recinto». Y Rodolfo de Gortz pronunció estas palabras en tono que hizo temblar al conde. «¿Habéis oído lo que se decía en Wurst?», preguntó Orfanik. Hace 50 minutos el hilo me ha traído las conversaciones que se tenían en la posada del rey Matías. ¿El ataque está dispuesto para esta noche? No, no debe ser efectuado hasta el amanecer. ¿Desde cuándo ha regresado Rotzko a Wurst? Desde hace 2 horas, con 2 agentes de la policía que ha traído de Karlsburg. Pues bien, puesto que no se puede defender el castillo, repitió el barón de Gortz, al menos aplastará en sus ruinas a ese Franz de Telek y a todos los que con él vengan. Después de algunos momentos. ¿Y ese hilo Orfanik?, repitió. ¿No será posible saber jamás que estableció una comunicación entre el castillo y el pueblo de Wurst? Lo destruiré y no se sabrá. Es llegado el momento de dar una explicación de ciertos fenómenos que se han producido en el curso de este relato, y cuyo origen no debe tardar más en ser revelado. En esta época haremos notar muy particularmente que esta historia pasa en uno de los últimos años del siglo XIX, el empleo de la electricidad, con justo título considerada como el espíritu del siglo, había alcanzado sus últimos perfeccionamientos. El ilustre Edison y sus discípulos habían acabado su obra. Entre otros aparatos eléctricos, el teléfono funcionaba entonces con una precisión tan maravillosa que los sonidos recogidos en las placas llegaban libremente al oído, sin necesidad del auricular. Lo que se decía, lo que se cantaba, hasta lo que se murmuraba, se podía oír, cualquiera que fuese la distancia, y 2 personas separadas por miles de leguas hablaban como si estuvieran sentadas enfrente una de otra. Desde bastantes años ya, Orfanik, el inseparable del barón Rodolfo de Gortz, era, en lo que se refiere al uso práctico de la electricidad, un inventor de primer orden. Pero como se sabe, sus admirables descubrimientos no habían sido acogidos como merecían serlo. Los sabios no habían querido ver más que un loco, donde había un hombre de genio para su arte. De aquí el indestructible odio que el inventor desconocido y rechazado había jurado a sus semejantes. En estas circunstancias, el barón de Gortz encontró a Orfanik hundido en la miseria, le animó en sus trabajos, le ayudó con su bolsillo y finalmente se unió a él con la condición de que el sabio le reservara el beneficio de sus invenciones, de las que él solo se aprovecharía. En resumen, estos 2 personajes, originales y maníacos cada uno por su estilo, habían nacido para entenderse. Así es que desde su encuentro jamás se separaron, ni aun cuando el barón de Gortz seguía a la Estila por todas las ciudades de Italia. En tanto que el melómano se extasiaba en el canto de la incomparable artista, Orfanik solo se ocupaba de completar los descubrimientos científicos que habían sido hechos por los electricistas durante los últimos años, en perfeccionar sus aplicaciones y en producir los más extraordinarios efectos. Después de los incidentes que terminaron la carrera dramática de la Estila, el barón de Gortz desapareció sin que se pudiese saber lo que había sido de él. Abandonando Nápoles, había venido a refugiarse al castillo de los Cárpatos, acompañado de Orfanik, que no dudó un punto en cerrarse con él. Cuando tomó la resolución de ocultar su existencia en el fondo de este castillo, la intención del barón de Gortz era que ningún habitante sospechase su regreso y que nadie intentara visitarle. Y no hay que olvidar que Orfanik y él tenían el medio para asegurar de suficiente modo la vida material en el castillo. En efecto, existía una comunicación secreta con el camino del vulcano, y por este camino un hombre seguro,
un antiguo servidor del barón, al que nadie conocía, introducía en épocas fijas todo cuanto era necesario para la vida del barón Rodolfo y de su compañero. En realidad, lo que quedaba del castillo, y particularmente el torreón central, estaba menos desmantelado de lo que se creía, y hasta más habitable que lo que exigían las necesidades de sus habitantes. Así, provisto de cuanto necesitaba para sus experiencias, Orphanik pudo dedicarse a estos prodigiosos trabajos cuyos elementos encontraba en la física y la química. Y entonces tuvo la idea de utilizarles con el objeto de alejar a los importunos. El barón de Gortz acogió prontamente la proposición y Orphanik instaló una maquinaria especial destinada a sembrar el espanto en el país, produciendo fenómenos que no podían atribuirse más que a una intervención diabólica. Pero, en primer lugar, importaba al barón de Gortz estar al corriente de lo que se decía en la aldea, lo más aproximadamente posible. ¿Tenía algún medio de oír lo que hablaban las gentes sin que éstas pudiesen sospecharlo? Sí, llegando a establecer una comunicación telefónica entre el castillo y el salón de la posada del rey Matías, donde los notables de Verst tenían la costumbre de reunirse todas las noches. Consiguió esto Orphanik con un secreto procedimiento, y muy sencillo: un hilo de cobre, revestido de su cubierta aisladora y cuyo extremo subía al primer piso del torreón, fue desarrollado bajo las aguas del Niad hasta la aldea de Verst. Efectuado este primer trabajo, Orphanik, fingiendo ser un turista, fue a pasar una noche a la posada del rey Matías, a fin de enlazar este hilo con el del salón. Le fue fácil, en efecto, llevar la extremidad extendida sobre el cauce del torreón a lo alto de aquella ventana de la fachada posterior que no se abría jamás. Después, colocando un aparato telefónico que ocultaba lo espeso del follaje, ató el hilo. Este aparato estaba maravillosamente dispuesto, tanto para transmitir como para recoger los sonidos, por lo cual el barón de Gortz podía oír todo lo que se hablaba en la posada del rey Matías, y también hacer oír todo lo que le convenía. Durante los primeros años, nada turbó la tranquilidad del castillo. La mala reputación que tenía bastaba para alejar de él a los habitantes de Verst. Además, se le creía abandonado. Pero un día, en la época en que esta historia empieza, el anteojo comprado por el pastor Frick permitió ver el humo que se escapaba por una de las chimeneas del torreón, y desde este momento empezaron los sabrosos comentarios. Entonces fue útil la comunicación telefónica, puesto que, a merced de ella, el barón de Gortz y Orphanik iban a estar al corriente de lo que pasaba en la aldea. Por este hilo conocieron la resolución de Nik-Tek de entrar en el castillo, y por este hilo llegó de repente la amenazadora voz que se oyó en la posada del rey Matías para apartar a Nick de su propósito. Pero como, no obstante esta amenaza, el joven había persistido en su resolución, el barón de Gortz resolvió darle tal lección que no le quedasen deseos de volver a comenzar nunca. Aquella noche, la maquinaria de Orphanik, siempre pronta a funcionar, produjo una serie de fenómenos puramente físicos, capaces de sembrar el mayor espanto en los alrededores. La campana echada a vuelo, la proyección de intensas llamas mezcladas de sal marina, que daba a todos los objetos una apariencia espectral, formidables sirenas, cuyo aire comprimido escapaba semejantes mugidos espantosos, siluetas fotográficas de monstruos, lanzados a las nubes por medio de poderosos reflectores, placas dispuestas en el fondo del foso de la muralla y puestas en comunicación con pilas cuya corriente había sujetado al doctor por sus botas de grandes clavos, y en fin, descarga eléctrica lanzada de las baterías del laboratorio y que había herido de pronto al guardabosque, en el momento de poner la mano sobre el hierro del puente levadizo. Como había pensado el barón de Gortz, después de la aparición de estos prodigios y de la tentativa de Nik-Tek, tan mal recibida, el terror llegó a ser colmo en el país, y ni por oro ni por plata hubiera querido nadie aproximarse en 2 largas millas a aquel castillo de los Cárpatos, evidentemente habitado por seres sobrenaturales. Rodolfo de Gortz debía, pues,
creerse al abrigo de toda curiosidad importuna, cuando Franz de Telek llegó al pueblo de Wurst. Mientras interrogaba ya a Jonás, ya al señor Koltz y a los demás, su presencia en la posada del rey Matías fue indicada por el hilo del Niat. El odio que el barón de Gortz sentía por el conde se encendió con el recuerdo de los sucesos de Nápoles. Y no solamente Franz de Telek estaba en el pueblo, a algunas millas del castillo, sino que, he aquí que delante de los notables, ridiculizaba sus absurdas supersticiones y demolía la reputación fantástica que protegía al castillo de los Cárpatos. Y se comprometía a la vez a prevenir a las autoridades de Karlsburg, a fin de que la policía hiciese ver que no eran nada todas aquellas leyendas. Así que el barón de Gortz resolvió atraer a Franz de Telek al castillo, y ya se sabe por qué diversos medios lo había conseguido. La voz de Stila, enviada al salón del rey Matías por el aparato telefónico, había incitado al conde a apartarse de su camino para acercarse al castillo. La aparición de la cantante sobre la terraza del baluarte le había producido el irresistible deseo de penetrar en él. Una luz que se mostró en una de las ventanas del torreón le había guiado hacia la poterna, abierta para dejarle paso. En aquella cripta, alumbrada eléctricamente y en la que había oído todavía aquella voz tan penetrante, en aquella cripta donde le habían sido preparados alimentos mientras él dormía con un sueño letárgico, en aquella cripta, escondida en las profundidades del castillo, y cuya puerta se había cerrado tras él, Franz de Telek estaba en poder del barón de Gortz, y el barón tenía la seguridad de que no podría salir jamás. Tales eran los resultados obtenidos por la colaboración misteriosa de Rodolfo de Gortz y de su cómplice Orfanik. Mas, a despecho suyo, el barón sabía que Rotzko, no habiendo podido seguir a su amo, había prevenido a las autoridades de Karlsburg. Una escuadra de agentes había llegado al pueblo de Wurst, y la partida era muy difícil de ganar para el barón. En efecto, ¿cómo Orfanik y él iban a poder defenderse de una tropa numerosa? Los medios empleados contra Nick Deck y el Dr. Patak serían insuficientes, pues la policía no cree en intervenciones diabólicas. Ambos, pues, habían tomado la resolución de destruir el castillo desde el fondo hasta la cúspide, y no esperaban más que el momento de obrar. Estaba dispuesta una corriente eléctrica para poner fuego a los cartuchos de dinamita enterrados en el torreón, los baluartes, la vieja capilla y el aparato destinado a lanzar esa corriente debía dejar al barón de Gortz y a su cómplice el tiempo preciso para huir por el túnel de la garganta del vulcano. Después de esta explosión, de la que serían víctimas el conde y muchos de los que escalaran la muralla del castillo, ambos huirían tan lejos que jamás se encontrarían sus huellas. Lo que acababa de oír de esta conversación le había dado a Franz la explicación de los pasados fenómenos. Sabía ahora que existía una comunicación telefónica entre el castillo de los Cárpatos y el pueblo de Wurst. Sabía también que el castillo iba a ser destruido por una explosión que le costaría la vida, y sería fatal a los agentes de policía traídos por Rotzko. Y sabía, en fin, que el barón de Gortz y Orfanik tendrían tiempo de huir arrastrando al Stila inconsciente. Ah, ¿por qué Franz no podía lanzarse en la capilla y arrojarse sobre aquellos dos hombres? Él los hubiera derribado, golpeado, puesto en estado de no poder hacer daño, y hubiera impedido la catástrofe. Pero lo que en aquel momento era imposible, no lo sería tal vez después de la partida del barón. Cuando ambos salieron de la capilla, Franz, siguiendo sus huellas, iría tras ellos hasta el torreón, y Dios mediante haría justicia. El barón de Gortz y Orfanik estaban ya en el fondo del presbiterio. Franz no los perdía de vista. ¿Por qué lado iban a salir? ¿Sería por una puerta que daba a uno de los corredores de la muralla, o por algún pasadizo interior que debía unir la capilla con el torreón, pues parecía que todas las construcciones del castillo se comunicaban entre sí? Poco importaba esto si el conde no encontraba algún obstáculo que le fuera imposible franquear. En este momento, el barón de Gortz y Orfanik cambiaron todavía algunas palabras. ¿No hay, pues, nada que hacer aquí? Nada.
Entonces, separémonos. ¿Vuestra intención es siempre que os deje solo en el castillo? Sí, Orfanik, y partid al instante por el túnel de la garganta del vulcano. Pero, ¿vos? Yo permaneceré en el castillo hasta el último momento. ¿Quedamos en que es a Bistris donde debo ir a esperaros? A Bistris. Quedad pues, varón Rodolfo, quedad solo, puesto que tal es vuestra voluntad. Sí, quiero quedarme, porque quiero oírla. Quiero oírla todavía una vez más en esta noche, la última que pasaré en el castillo de los Cárpatos. Algunos instantes después, el barón de Gortz y Orfanik habían abandonado la capilla. Aunque en esta conversación no se había pronunciado el nombre de la Estila, Franz había comprendido bien. De ella acababa de hablar Rodolfo de Gortz. Capítulo 9. El desastre era inminente, y Franz solo tenía un medio para prevenirle: impedir que el barón de Gortz llevase a cabo su proyecto. Eran las 11 de la noche. No temiendo Franz ser descubierto, prosiguió su trabajo. Los ladrillos iban saliendo sin dificultad, mas era tal el espesor de la pared que aún tardó media hora en poder abrirse paso. En cuanto puso el pie en la desmantelada capilla, sintióse reanimado por el aire del exterior. Por entre las roturas del techo y de las ventanas veíase el cielo cruzado por celajes, rasgados en jirones por el airecillo. Acá y allá aparecían algunas estrellas pálidas de la luna subiendo por el horizonte. Lo que importaba a Franz era hallar la puerta que había en el fondo de la capilla y por la que el barón y Orfanik habían salido. Después de atravesar la nave, adelantóse Franz hacia el presbiterio, sumado en profunda oscuridad. Allí tropezaron sus pies con restos de tumbas y fragmentos caídos de la bóveda. Detrás del retablo del altar mayor y en oscurísimo rincón, notó Franz que cedía a su impulso una puerta carcomida. Daba esta puerta a una galería que debía atravesar el recinto del castillo. Por allí, sin duda, entraron el barón y Orfanik. Por allí también salieron ambos. De nuevo se encontró Franz en completa oscuridad, después de haber dado muchas vueltas, pero sin bajar ni subir escalón alguno, es decir, que seguía al mismo nivel de los patios interiores. Media hora después, pareció ser menos profunda la oscuridad. Una media luz se deslizaba por algunas aberturas laterales de la galería. Entonces el joven pudo avanzar con más rapidez. Llegó a una casamata muy ancha, emplazada sobre la terraza del murallón que formaba el ángulo izquierdo de la fortaleza. Dicha casamata se hallaba perforada por estrechas troneras, por las que penetraban los rayos de la luna. En la opuesta pared había una puerta abierta. Lo primero que hizo Franz fue colocarse delante de una de las tronetas para respirar la fresca brisa de la noche algunos segundos. Mas en el instante en que iba a retirarse de allí, creyó ver 2 o 3 sombras que se movían en el exterior inferior de la meseta de Orgal, alumbrada por la luna hasta el sombrío bosque de los abetas. Franz miró con atención. Algunos hombres iban y venían por allí, delante del mencionado bosque. Sin duda eran los agentes de Carlsburg traídos por Rotzko. Habían decidido operar de noche, acaso creyendo sorprender a los huéspedes del castillo, o esperaban allí hasta que brillase la aurora. Sobrehumano esfuerzo tuvo que hacer Franz para contenerse y no llamar a Rotzko, que enseguida hubiese reconocido su voz. Mas pudieron oírle en el torreón, y antes de que los agentes pudiesen escalar el muro, Rodolfo de Gortz tendría tiempo de huir por el túnel y dejar dispuesto el aparato eléctrico. Pronto comprendió la situación y se alejó de la tronera. Atravesó la casamata, franqueó la puerta y continuó por la galería. 500 pasos más allá, llegó a una escalera abierta en los espesos muros. ¿Al fin llegaría al torreón que se alzaba en medio de la plaza de armas? Era posible. Sin embargo, aquella escalera no debía ser la escalera principal que servía a los distintos pisos. Se componía de una serie de escalones circulares dispuestos como en forma de empinado y oscuro caracol. Franz subióla sin ruido, escuchando, pero sin oír nada.
Después de haber subido unos 20 escalones, se detuvo en un rellano. Allí había una puerta que daba a la terraza, que circundaba el torreón a la altura del primer piso. Se deslizó por aquella terraza, y teniendo cuidado de ocultarse tras el parapeto, miró hacia la meseta de Orgal. Muchos hombres aparecieron entonces al borde del bosque de abetos, y nada indicaba que tuviesen intención de acercarse al castillo. Decidido a reunirse al barón de Gortz, antes que hubiese huido por el túnel del Vulcano, Franz dio la vuelta a la terraza y llegó delante de otra puerta donde seguía la escalera de caracol. Puso el pie sobre el primer escalón, apoyó ambas manos en las paredes y comenzó a subir. Siempre igual silencio. El primer piso del castillo no estaba habitado. Franz se apresuró a llegar arriba a los otros descansillos. Cuando estuvo en el tercero, ya no halló su pie escalón alguno. Allí terminaba la escalera, en el último piso del torreón, que servía de coronamiento a la plataforma almenada donde en otro tiempo ondeaba el estandarte de los barones de Gortz. En la pared izquierda de la meseta había otra puerta cerrada entonces. A través del agujero de la cerradura, cuya llave estaba por fuera, filtrábase un rayo de luz vivísima. Púsose Franz a escuchar y nada oyó en el interior. Aplicó un ojo a la cerradura y solo vio la parte izquierda de una habitación, muy iluminada, mientras que la parte de la derecha se hallaba sumergida en profunda oscuridad. Dio la vuelta a la llave suavemente y empujó la puerta, que se abrió. Una espaciosa sala ocupaba todo aquel último pasillo del torreón. Sobre sus circulares muros apoyábase una bóveda artesonada a cuadros, y los arcos subían a reunirse en el centro de la bóveda y en una pesada pechina. Espesos y antiguos tapices históricos recubrían las paredes, algunos viejísimos baúles, armarios, butacas y escabeles constituían el mueblaje en cierto ordenado desorden, artísticamente combinado. Pendían de las ventanas tupidas cortinas que no dejaban escapar al exterior la luz de la sala. El pavimento estaba cubierto con una mullida alfombra de lana que amortiguaba las pisadas. Todo aquello era, en verdad, extraño, raro. Al entrar Franz, lo primero que observó fue el contraste que ofrecía la habitación, mitad que alumbraba, mitad en tinieblas. A la derecha de la puerta, el fondo desaparecía en la oscuridad. A la izquierda, por el contrario, un estrado cuyo suelo estaba cubierto de telas negras recibía poderosa luz, producida acaso por un reverbero, colocado adelante, pero de modo que no podía ser visto. A unos 10 pies de este estrado, y separado de él por una pantalla de chimenea, se encontraba un antiguo sillón de alto espaldar, oculto en la penumbra que la antedicha pantalla proyectaba. Junto al sillón y sobre una mesita cubierta con un tapiz, veíase una caja rectangular. Esta tendría una longitud de 12 o 15 pulgadas por 5 o 6 de ancha. La tapa, incrustada de pedrería, estaba levantada. Dentro de la caja había una especie de cilindro metálico. En cuanto Franz entró, vio que el sillón estaba ocupado por una persona que permanecía en absoluta inmovilidad. Tenía la cabeza apoyada en el respaldo del sillón, los ojos cerrados, el brazo derecho extendido sobre la mesa y la mano puesta sobre la parte anterior de la caja. Era Rodolfo de Gortz. ¿Había querido pasar la última noche en el torreón para estarse durmiendo allí algunas horas? No, no podía ser, después de lo que Franz le había oído decir a Orfanik. El varón estaba solo. Orfanik, según las órdenes recibidas, debía haber huido ya por el túnel. ¿Y la Estila? ¿No había dicho Rodolfo que antes de que el castillo saltase en pedazos quería oírla por última vez? ¿Y para qué, sino para esto, había ido allí el varón? ¿A embriagarse, como todas las noches, con aquella suave música? Pero, ¿y Stila? ¿Dónde estaba? Franz ni la veía ni la oía. Después de todo, ¿qué importaba si aquel hombre, si Rodolfo de Gortz estaba ya en poder de Franz de Telek? Le obligaría a hablar, pero en el estado de excitación en que se hallaba,
¿Por qué no se arrojaba sobre aquel hombre a quien odiaba y de quien era odiado también? ¿Por qué no le arrancaba a su Stila, loca por causa de aquel hombre al que Franz debía matar? Franz fue a apostarse tras el sillón. No tenía más que dar un paso, y el varón estaba al alcance de sus manos. Se inyectaron de sangre sus ojos, y poseído de un vértigo, alzó la mano. De pronto apareció la Stila. Franz dejó caer el cuchillo en la mullida alfombra. La Stila estaba de pie en el estrado, en plena luz, la cabellera suelta, los brazos extendidos, admirablemente hermosa con su traje blanco de la Angélica de Orlando, tal como se mostró en el baluarte del castillo. Sus ojos, fijos en los del conde, le penetraban hasta en lo más profundo del alma. Era imposible que no la viese, y sin embargo, la Stila no hacía ademán de llamarle, no movía sus labios para hablarle. ¡Ay, sí! Loca, estaba loca. Ya iba a lanzarse Franz a estrecharla entre sus brazos para llevársela. La Stila empezó a cantar. El barón de Gortz, sin levantarse, se inclinó hacia ella. En el paroxismo del éxtasis, el diletante aspiraba aquella voz como un perfume, la bebía como un divino néctar. El varón estaba en aquella sala como estaba en los teatros de Italia. Sí, la Stila cantaba para él, nada más que para él, exhalando de sus labios, que parecían inmóviles, aquel canto como un leve soplo. Si la razón le había abandonado, poseía por entero su alma de artista. Franz se extasiaba ante el encanto de aquella voz que hacía 5 años no oía. Permanecía absorto contemplando a aquella mujer, a quien creía no volver a ver y que estaba allí, viva, como si algún milagro la hubiese resucitado a sus ojos. ¿Y no era aquel canto de la Stila el que, entre todos, debía hacer vibrar en el corazón de Franz la cuerda del recuerdo? Ah, sí, era el final de la trágica escena de Orlando, aquel final en que el alma de la cantante habíase roto en aquella última frase. Innamorata mio cuore tremante, voglio morire. Franz seguía nota por nota aquella inefable frase, y que se decía que no sería interrumpida como lo había sido en el teatro de San Carlos. No, no moriría entre los labios de la Stila, como en su fusión de despedida. Franz no respiraba, su vida todavía estaba concentrada en aquel canto. Unos compases más y se acabaría con toda su incomparable pureza. Mas he aquí que la voz empieza a temblar. Se diría que la Stila vacila repitiendo aquellas palabras de dolor punzante. Voglio morire. ¿Qué? ¿Va a caer la Stila allí, sobre el estrado, como en otro tiempo sobre la escena? Mas no cae. Su canto se detiene en el mismo compás, en la misma nota que en el escenario de San Carlos. Lanza un grito, el mismo que Franz le oyó aquella noche. Y sin embargo, la Stila permanece allí, de pie, inmóvil, con su dorada mirada, aquella mirada que arroja al conde sobre las ternuras de su alma. Franz se precipita hacia ella, quiere llevársela de aquella sala, de aquel castillo, y se encuentra frente a frente con el varón, que acababa de levantarse y que exclama: «Franz de Telek, que ha podido escapar». Franz no le responde, y precipitándose hacia el estrado repite: «Stila, Stila mía, al fin te encuentro aquí. ¡Vives!». «Vive, sí, vive», exclamó el varón. Y aquella frase irónica acaba en una carcajada, donde late una rabia infinita. «Vive», repite Rodolfo de Gortz, «que Franz de Telek trate de arrancarla de mi poder». Franz de Telek ha tendido los brazos hacia la Stila, cuyos ojos permanecen fijos en él. En aquel momento, Rodolfo de Gortz se inclina, coge el cuchillo que ha caído de la mano de Franz y va a lanzarse sobre la Stila, inmóvil. Precipítase Franz sobre él para desviar el golpe que amenaza a la desgraciada loca. Ya es tarde, el cuchillo la hiere en el corazón. De repente, déjase oír el ruido de un cristal que se rompe, y entre una lluvia de pequeños vidrios desaparece la Stila. Franz permanece inerte,
No comprende nada. ¿Es que también él se ha vuelto loco? Entonces exclama Rodolfo de Gortz. La estila escapa aún a Franz de Telek, pero su voz es mía, solo mía, de nadie más. Franz intenta arrojarse sobre el barón de Gortz, pero las fuerzas le abandonan y cae sin conocimiento al pie del estrado. Rodolfo de Gortz, sin cuidarse para nada del conde, se apodera de la caja depositada sobre la mesa y huye fuera de la sala, bajando el primer piso del torreón. Ya está en la terraza, ya da la vuelta, ya va a llegar a la otra puerta, cuando suena una detonación. Rotzko, apostado en el reborde de la contraescarpa, acaba de disparar sobre el barón de Gortz. Este no es herido, pero la bala destroza la caja que llevaba entre sus brazos. El varón lanzó un grito terrible. ¡Su voz! ¡Su voz! Repetía. El alma de la estila destrozada. Y con los cabellos erizados, las manos encrispadas, viósele correr a lo largo de la terraza gritando. ¡Su voz! ¡Su voz! ¡Me han destrozado su voz! ¡Malditos sean! Y desapareció por la puerta en el momento en que Rotzko y Niktek, sin esperar a la escuadra de agentes de la policía, se disponían a escalar el muro. Casi al mismo tiempo, una formidable explosión hizo retemblar todo el Plesa. Penachos de llamas se elevaron hasta las nubes, y una lluvia de piedras cayó sobre el camino del Vulcano. De los baluartes, de las murallas, del torreón y de la capilla del castillo de los Cárpatos, solo quedaba un montón de ruinas humeantes, diseminadas en la superficie de la meseta de Orgal. Capítulo 10. No se habrá olvidado, refiriéndose a la conversación del barón y Orfanik, que la explosión no debía destruir el castillo, sino después de la partida de Rodolfo de Gortz. Ahora bien, en el momento en que ocurrió aquella explosión, era imposible que el barón Rodolfo de Gortz hubiese tenido tiempo de huir por el túnel sobre el camino de la garganta del Vulcano. En el paroxismo del dolor, en la locura de la desesperación, no teniendo conciencia de lo que hacía Rodolfo de Gortz, había, pues, provocado una catástrofe inmediata, de la que él había sido la primera víctima. Después de las incomprensibles palabras que se le habían escapado en el momento en que la bala de Rotzko destrozó la caja que llevaba, había querido sepultarse bajo las ruinas del castillo. Fue una fortuna, sin embargo, que los agentes, sorprendidos por el tiro de Rotzko, se encontrasen aún a cierta distancia, cuando la explosión sacudió la montaña. Apenas si algunos fueron alcanzados por las ruinas que cayeron al pie de la meseta de Orgal. Solo Rotzko y el guardabosque estaban entonces bajo la muralla, y fue, por cierto, un milagro que no fuesen aplastados por aquella lluvia de piedras. La explosión había producido su efecto cuando Rotzko, Niktek y los agentes consiguieron sin gran esfuerzo penetrar en el recinto, franqueando el foso, medio cegado por el hundimiento de las murallas. 50 pasos más allá de la muralla fue encontrado un cuerpo, en medio de los escombros y en la base del torreón. Era el de Rodolfo de Gortz. Algunos ancianos del país, entre otros el señor Koltz, le reconocieron perfectamente. Respecto a Rotzko y a Niktek, no tenían más idea que la de encontrar al conde, puesto que Franz no había reaparecido en los términos convenidos entre el soldado y él, era que no había podido escapar del castillo. Pero Rotzko, ¿podía acaso esperar que hubiera sobrevivido, que no fuese una de las víctimas de la catástrofe? No, por lo tanto, lloraba abundantemente y en vano Niktek trataba de calmarle. Sin embargo, después de media hora de pesquisas, el joven fue encontrado en el primer piso del torreón, bajo un arco medio hundido de la muralla que había impedido que fuese aplastado. «Señor, querido señor, señor conde». Y estas fueron las primeras palabras que pronunciaron Rotzko y Niktek cuando se precipitaron sobre Franz. Debieron creerle muerto, pero estaba desvanecido solamente. Franz entreabrió los ojos, pero en su mirada, sin fijeza, no pareció reconocer a Rotzko ni oírle. Niktek,
que estaba levantando al conde en sus brazos, le habló de nuevo, sin obtener respuesta. Solo se escaparon de su boca estas últimas palabras de la canción de la Stilla. Innamorata, voglio morire. Franz de Telek había perdido la razón. Capítulo 11. Sin duda, puesto que el conde había perdido la razón, nadie hubiera tenido jamás la explicación de los últimos fenómenos de que el castillo de los Cárpatos había sido teatro sin las revelaciones hechas en las siguientes circunstancias. Durante 4 días, y como estaba convenido, había Orphanik esperado que el barón de Gortz viniese a reunirse a él en la ciudad de Vistris. Viendo que no venía, se preguntaba si habría perecido en la explosión, y picado entonces, tanto por la curiosidad como por la inquietud, había abandonado la ciudad, tomando el camino de Verst y rondando después por los alrededores del castillo. Los agentes no tardaron en apoderarse de su persona, a las indicaciones de Rotzko, que de larga fecha le conocía. Una vez en la capital del distrito y en presencia de los magistrados, Orphanik no tuvo dificultad alguna en responder a las preguntas que se le hicieron con motivo de la catástrofe. Haremos constar que el triste fin del barón Rodolfo de Gortz no pareció conmover a este sabio egoísta y maniático, que solo tenía corazón para sus invenciones. En primer lugar, y a las apremiantes preguntas de Rotzko, Orphanik afirmó que la Stilla estaba muerta, y bien muerta. Estas fueron sus palabras. Y enterrada, bien enterrada, desde hacía 5 años en el Camposanto Nuevo de Nápoles. Esta afirmación no fue la que asombró menos de esta extraña aventura. En efecto, si la Stilla había muerto, ¿cómo era posible que Franz hubiese podido oír su voz en la sala de la posada y verla aparecer sobre la terraza del baluarte y embriagarse en su canto cuando estaba encerrado en la cripta? En fin, ¿cómo la había encontrado viva en la cámara del Torreón? He aquí la explicación de estos diversos fenómenos, al parecer inexplicables. Se sabe la desesperación que había acometido al barón de Gortz cuando llegó hasta él el rumor de que la Stilla había resuelto abandonar la escena para ser condesa de Telek. El admirable talento del artista, y con él todas sus satisfacciones de diletante, iban a faltarle. Entonces Orphanik le propuso recoger por medio de aparatos fonográficos los principales trozos de su repertorio que la cantante se proponía cantar en las últimas representaciones de San Carlos. Estos aparatos estaban maravillosamente perfeccionados en aquella época, y Orphanik los había hecho tan magníficos que la voz humana no sufría alteración alguna, ni en su encanto ni en su pureza. El barón de Gortz aceptó el ofrecimiento de Orphanik. Instaláronse unos fonógrafos sucesiva y secretamente en el fondo del palco enrejado durante el último mes de la temporada, y así fue como en sus placas se grabaron cavatinas, trozos de ópera y de concierto, entre otros la melodía de Stefano y el final de Orlando, interrumpido por la muerte de la Stilla. En estas circunstancias, el barón de Gortz fue a encerrarse en el castillo de los Cárpatos, y allí, cada noche, podía oír los cantos recogidos por los aparatos fonográficos, y no solamente oía la Stilla como si estuviera en su palco, sino, lo que parece más incomprensible aún, la veía como si estuviera viva ante sus ojos, y esto mediante un sencillo artificio de óptica. Se recordará que el barón de Gortz había adquirido un magnífico retrato de la cantante. Este retrato la representaba en pie, con su vestido de la Angélica de Orlando, su magnífica cabellera suelta y los brazos tendidos hacia el cielo. Pues bien, por medio de espejos inclinados que seguían cierto ángulo calculado por Orphanik y a los que un poderoso foco iluminaba este retrato, colocado enfrente de un espejo, hacía aparecer a la Stilla por reflexión y tan real como cuando gozaba en plena vida de todo el esplendor de su belleza. Gracias a este aparato, transportado durante la noche a la terraza del Torreón, había hecho aparecer a la Stilla Rodolfo de Gortz cuando quiso atraer a Franz al castillo, y gracias a este mismo aparato, el joven conde había vuelto a ver a la Stilla en la sala del Torreón,
mientras su fanático admirador se embriagaba con sus cantos, reproducidos por el fonógrafo. Tales son, muy sumariamente expuestas, las explicaciones que dio Orphanik, detallándolas más en su interrogatorio, declarándose con una fiereza sin igual autor de aquellas invenciones geniales que había llevado al más alto grado de perfeccionamiento. Sin embargo, si Orphanik había materialmente explicado estos diversos fenómenos, o mejor dicho, estos trucos, para emplear la palabra consagrada, había algo que no se explicaba, porque, antes de la explosión, el barón de Gortz no había tenido tiempo de huir por el túnel de la garganta del vulcano. Pero al saber Orphanik que una bala había roto el objeto que el barón llevaba en sus brazos, lo comprendió. Aquel objeto era el aparato fonográfico que encerraba el último canto de la Stila, el que el barón Rodolfo de Gortz había querido oír una vez más en la sala del Torreón antes de aniquilarle. Destruir este aparato era destruir también la vida del barón, y loco de desesperación, había querido sepultarse en las ruinas del castillo. El barón Rodolfo de Gortz fue enterrado en el cementerio de Wurst con los honores debidos a la antigua familia que acababa con su persona. Respecto al conde de Telek, Rotzko le hizo transportar al castillo de Krajowa, consagrándose por entero al cuidado de su señor. Orphanik le ha cedido voluntariamente los fonógrafos que encierran los otros cantos del Stila, y cuando Franz oye la voz de la gran artista, presta alguna atención, recobra su lucimiento de otras veces, y parece que su alma revive en los recuerdos de aquel inolvidable pasado. En efecto, algunos meses más tarde, el conde había recobrado la razón. Diremos ahora que el matrimonio de la encantadora Miriota y de Nick Deck fue celebrado en la semana que siguió a la catástrofe después de que los novios recibieron la bendición nupcial, volvieron a Wurst, donde el señor Coltz les reservaba la más hermosa habitación de su casa. Mas no por haberse explicado estos diversos fenómenos de manera tan natural, vaya a imaginarse que la joven esposa no crea en las fantásticas apariciones del castillo. Nick Deck le ha hecho resonar con calma, lo mismo que Jonás, que tiende a atraerse la clientela del rey Matías. Pero ha sido inútil, no se ha convencido, como tampoco el maestro Hermod, el señor Coltz, el pastor Frick y los demás habitantes de Wurst, y se pasarán regularmente muchos años antes que estas buenas gentes hayan renunciado a sus supersticiones. El doctor Patak, que ha vuelto a sus fanfarronadas habituales, no cesa de repetir al que quiere oírle. ¿Y bien? ¿No lo había dicho? Espíritus en el castillo. ¿Acaso hay espíritus? Mas nadie le escucha, y se le suplica que calle cuando sus bromas pasan de la medida. Además, el maestro Hermod no ha cesado de basar las lecciones que da a la joven generación de Wurst en el estudio de las leyendas transilvánicas, y por largo tiempo aún, el pueblo creerá que los espíritus del otro mundo habitan en las ruinas del castillo de los Cárpatos. Fin. Si te ha gustado esta narración, suscríbete a este canal, regálanos un like y comenta. Hasta la próxima, audiolectores.